mis papás acerca del viaje a Israel. Y la buena noticia, y es que es algo realmente sorprendente, nunca nos había pasado esto, tenemos tanta gente interesada y ya inscrita con una parte pagada y todo para el siguiente viaje a Israel, que ya se llenó el cupo. Regularmente llevamos grupos no mayores a 50 personas por cuestiones de logística y demás. Pero este año, y por el interés que ha causado acerca de aprender de Reina Valera y un viaje a Israel que va a ser espectacular, y que a partir de este año vamos a hacer cosas que normalmente no se hacen en los viajes a Israel, decidimos abrir un segundo camión. Y la buena noticia, o lo que nos tiene ahorita sorprendidos, es que ya se llenó el primero, pero no nada más se llenó ya el primer autobús, sino que ya tenemos a 6 personas inscritas en el siguiente autobús. Entonces, eso nos tiene realmente emocionados, nos tiene contentos. Yo te pido que te animes un poquito también tú, y si estás interesado y quieres algún día estar en Israel, esta es tu oportunidad. Será un viaje extraordinario de muchísimo aprendizaje, va a ser un muy buen viaje. Entonces, si tienen oportunidad, vengan el sábado a las 6 de la tarde, vamos a dar todos los datos, la información necesaria para poder hacerlo, y realmente va a ser algo que va a cambiar tu vida, va a cambiar la manera en la que lees la Biblia, en la que aprendes, en la que ves muchas cosas que son interesantes. Dicho eso, mis papás llegaron, los pastores llegaron a México hoy a las 6 de la mañana. Llegaron a casa a las 8, entonces los recibimos, ya pasamos un tiempo con ellos, andan todos desvelados, todos lampareados, andan con un cambio de horario de 7 horas, pero ya estarán con nosotros aquí la próxima semana y vamos a estar también muy contentos de recibirlos por acá en Calacoaya. Muy bien, creo que no se me está olvidando ningún otro anuncio ni ninguna otra cosa. Antes que otra cosa, también me gustaría felicitar hoy a Marco, que nos estuvo ahorita dirigiendo un tiempo de oración, pero ayer fue su cumpleaños. Entonces, Marco, antes de que te nos vayas por ahí, felicidades, y me gustaría orar por ti rapidito. Entonces, sí, vente, vamos a orar por él. Y no sé si hay alguien aquí que haya cumplido años esta semana, o que tú, 2, 3, ¿el bebé nació esta semana? ¿Hoy cumpleaños? Oh, ¿en serio? ¿4 años cumple? Pues si quiere venir y oramos por él de una vez. ¿Alguien más cumplió años? Digo, esto no lo hacemos normalmente por acá. Vente, vénganse para acá y oramos aquí por todos. Esto no lo hacemos regularmente, pero es algo que realmente me emociona. ¿Te quieres subir aquí? No, no quiere. Bueno, Marco, ¿cómo se llama? Avi y José. ¿Josué David? José David. José, ¿con U? ¿Con E? José. Bueno, oramos por ellos, ¿les parece? Extendemos nuestras manos y declaramos bendición por este nuevo año que ellos comienzan. ¿Quién más? Acá. Vente, córrele. Oramos por ti también. Eso. ¿Cómo te llamas tú? Gama. Ok, Gama y Rodolfo. Ok, oramos por todos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder celebrar este pequeño cumpleaños. Gracias por este nuevo año que les estás dando a cada uno de mis hermanos. Te pido que este año pueda ser de bendición para ellos, que tú les sigas enseñando, que ellos puedan seguir creciendo en conocimiento tuyo, en espíritu, pero también físicamente. Te pedimos que sea un año lleno de salud, que tú también bendigas en sus familias, en sus escuelas, en el trabajo y en cualquier cosa que ellos desempeñen. Bendícelos junto con sus familias, y te agradecemos por la oportunidad hoy de poder saludarlos y de pasar un tiempo con ellos. Te amamos, los amamos a ellos y te agradecemos por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Felicidades a todos, felicidades, felicidades, felicidades. Luego les invitamos una rebanada de pastel. Bueno, ahora sí, me gustaría que te preguntaras a ti mismo en este momento. Cierra tus ojos un segundo. Y te voy a hacer la pregunta del título de esta pequeña prédica, conferencia, como quieras llamarle. ¿Te consideras alguien súper malo? Tómate 5 segundos para preguntarte a ti mismo. ¿Te consideras alguien súper malo o te consideras alguien medianamente malo? Alguien bueno.
o alguien súper bueno? ¿Tienes la respuesta? ¿Puedes abrir los ojos? Ahora pregúntale a la persona que tienes a un lado, ¿te consideras súper malo? No, ¿verdad? Nadie dice. Muchas veces solemos tener una escala de pecado, como un termómetro. Y un termómetro así parecido. Y a veces solemos pensar que, por ejemplo, vemos las noticias y vemos que atraparon a un criminal y que lo metieron a la cárcel y es alguien súper malo, ¿no? Y decimos, bueno, si Dios puede llegar a perdonar a este criminal, a este narcotraficante, a este evador de impuestos o a esta persona que hizo X o tal cosa, probablemente me puede perdonar a mí. Y solemos poner como una escala del pecado y decir, bueno, pues esta persona es más o menos buena o esta persona es más o menos mala. Y a veces solemos pensar que para Dios es más fácil perdonar algo que es chiquitito o que es muy grandote. Y solemos tener una escala así. Imagínense un pecado chiquitito. Y a veces también vemos que en nuestra escala de pecado que tenemos un pecado más o menos, no tan chiquito, sino más notable. Después tenemos un pecado que es todavía un poquito más grande, ¿no? Y luego hay otro que, híjole, ya comienza a ser un poquito más molesto. Y de repente viene un pecado más grande. Y de plano los que sí no tienen ningún perdón de Dios, como la última imagen, ¿no? Y de repente vemos y pensamos que hay pecados que no son tan perdonables o no son tan buenos o que ya son muy incómodos. Lo que es cierto es que para Dios el pecado o es un pecado grandote. Y a veces juzgamos nosotros a la gente en el termómetro del pecado. Ponemos un pecadómetro, ¿no? Y cuando estamos juzgando a alguien más, si es bueno o es malo, solemos decir, esta persona es más o menos mala o medianamente mala. Pero si nos estamos comparando a nosotros mismos con esa persona, no es que sea una persona mala, sino es, tal vez yo soy más buena que esa persona, ¿no? O esa persona es menos buena que yo. Entonces, a veces tenemos esta medición del pecado. Y lo interesante es que Dios no tiene un parámetro, Él no tiene un badómetro, no tiene un pecadómetro, no tiene ningún termómetro. Y para Dios un pecado es lo mismo, un pecado. Y Jesús tiene la misma mentalidad que Dios tiene respecto al pecado. Lo interesante de Jesús es que Él convive con pecadores y gente que no es pecadora. Él sabe que un pecador necesita el mismo perdón, necesita el mismo amor que una persona que probablemente no ha sido tan mala, visto desde el pecadómetro. En ningún lugar de la Biblia podemos encontrar que Dios tenga el sistema de medición como el que les acabo de platicar, sino que los errores, no importa si son chiquitos o grandes, son todos perdonables. Lo que es cierto es que todos los pecados tienen diferentes consecuencias. Hay pecados que a lo mejor te pueden meter a la cárcel, ¿no? Hay otros que sí son más notables. Y hay otros pecados por los que te pueden hasta tirar un diente, dependiendo de cuál sea el tipo de pecado. No hay pecados grandes o chicos, pero sí tienen diferentes consecuencias según sea la naturaleza del pecado. Y Jesús nos vino a enseñar entonces que Él estaba dispuesto a aceptar y amar a cualquiera. Y de eso sí hay registro en la Biblia, de que Jesús se comunicaba y compartía tiempo con personas que fueran pecadoras, mucho o poco, según el pecadómetro. Y el ejemplo que vamos a usar hoy y en el cual voy a centrar toda la plática de esta noche es en Zaqueo. ¿Has escuchado alguna vez la historia de Zaqueo? ¿Sí? ¿Me acompañas a Lucas 19? Lucas 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Son solamente 10 versículos, son 10 versículos pequeñitos. Es una historia corta,
pero la verdad es que es muy interesante porque en estos 10 versículos tenemos muchas enseñanzas y vamos a desmenuzarlo poquito a poquito. Lo interesante es que solamente Lucas hace un registro de Zaqueo. Hay algunas historias, algunos personajes bíblicos que podemos leerlo en diferentes evangelios y tenemos como una perspectiva distinta según quien lo haya escrito. Pero de Zaqueo lo interesante es que solamente Lucas tiene un registro de él. ¿Están listos con Lucas 19 en sus Biblias? Si no, están las pantallas, no se preocupen. Pero leemos, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sale? Dice, Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. No podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador y de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Me acompañas a orar? Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy aquí en el tercer servicio. Nos ponemos delante de ti para que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra alma, que nuestro espíritu pueda recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, que no sea yo, sino seas tú el que nos hable. Te amamos y te agradecemos por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Disculpen. Ok, entonces, tenemos la historia de Zaqueo. Sabemos algo importante de Zaqueo es que Zaqueo era un chaparrito. Sí, tenemos por ahí una imagen de Zaqueo. Disculpen. Ok, entonces el dato más interesante y lo más importante a recordar es que Zaqueo era alguien bien chiquitito, bien chaparrito. Mucho tiempo yo jugué básquetbol, tal vez no puedes dimensionar mi tamaño desde aquí arriba, pero yo mido 1.95 y jugué mucho tiempo básquetbol. Y en el argot del básquetbol se dice que vale más un alto que no tenga ningún talento, que nomás ahí ponga sus manos para tapar las canastas, que un chaparrito que tenga mucho talento. Porque a la hora de las canastas, pues nada más estorbas, ¿no? Ahí estorbas y haces que tu equipo que gane, robas balones y eso. Ok. Entonces, era más valioso alguien alto sin talento que un chiquito con muchísimo talento, que un chaparrito. Por cierto, mi equipo era bastante bueno y ganamos, llegamos casi hasta las nacionales y todo, pero fue muy bueno. Ok, entonces, Zaqueo, según la Biblia, nos está diciendo que él era el jefe de los cobradores de impuestos de la región. Eso quiere decir, y esto me lleva al punto número 1. Si traes tu libreta y estás anotando, apunta el número 1. Vamos a desmenuzar versículo por versículo. Y lo interesante es que Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿sale? Él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Esto quiere decir que los israelitas en ese entonces, los judíos consideraban a los recaudadores de impuestos como ladrones y como extorsionadores.
no es muy diferente a como tú ves al SAT hoy en día. Imagínate que llegue el SAT, te toca la puerta y te cobra tus impuestos. ¿Qué piensas de ellos? Pues que son ladrones y que nada más quieren robarte lo que quieres. Ahora, Zaqueo era muy famoso, no en el buen sentido, sino en el malo sentido, porque él era un recaudador de impuestos. Y lo malo es que él no cobraba impuestos para su gobierno, sino para los romanos, que eran quienes estaban gobernando Israel en épocas de Jesús. Entonces, si la gente ya odiaba a los romanos porque estaban al poder, odiaban más a Zaqueo porque Zaqueo era un judío que trabajaba para el equipo contrario. No trabajaba para ellos, sino para los otros. Ahora sí, punto número 1. Podemos ver el punto número 1. Jesús sabe todo. Y leemos rápidamente el versículo 19:1 que dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Ahora, esto nos quiere, nos da a entender que aunque Jesús no estaba en Jericó, sino él estaba de viaje y él solamente estaba yendo de paso, no es que él fuera a quedarse mucho tiempo o que ya hubiera estado algún tiempo antes, sino que Jesús simplemente estaba de paso porque por ahí era parte de su trayecto. Entonces, mientras Jesús estaba de paso, él supo de Zaqueo y él ya conocía a Zaqueo. Y eso nos lleva a entender que Jesús lo sabe todo. Aunque tú pienses que Jesús está de paso y que está yendo por allá, Jesús sabe todo. Y probablemente había un mejor camino hacia su destino, pero él quería pasar por Jericó porque tenía un propósito y tenía algo que hacer en Jericó. Ahora, punto número 2. Zaqueo era un traidor. Como bien te digo, Zaqueo trabajaba para los romanos cobrando los impuestos de los judíos y se los llevaba a los romanos. Ahora, me puse a pensar, me puse a analizar un poquito a Zaqueo y el versículo 2 dice: había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Ahora, para que tú fueras un judío que trabajara para los romanos y siendo un chaparrito, eso a mí me da a entender que Zaqueo era alguien muy hábil, él era muy inteligente, porque seguramente los romanos lo pusieron a prueba y lo pusieron tal vez en los trabajos, lo pusieron de aprendiz, ¿no? o de ayudante de cobrador de impuestos. Y Zaqueo, aunque era muy chaparrito, él era muy astuto, era hábil, y entonces él comenzó a escalar en su trabajo, él era muy hábil, y entonces dejó de ser aprendiz y empezó a ser cobrador de impuestos, y a lo mejor después él tenía parte de la red que cobraba cierta sección de la ciudad, y de repente fue ascendiendo hasta que un día llegó a ser el jefe de los cobradores de impuestos, y la Biblia nos dice eso, que él era el jefe. Pero para esto tienes que ponerte a pensar cuánto tiempo había pasado desde que él comenzó a cobrar impuestos hasta que después lo llevaron a ser el jefe de los cobradores de impuestos. Esto también quiere decir que él era una persona de suma importancia y de suma... los romanos creían mucho en él, le tenían muchísima confianza, porque era un judío que trabajaba para ellos. Lo que también se ganó el odio de los mismos judíos que les cobraban el impuesto. Ahora, también nos dice la Biblia que él era muy rico y por causa de cobrar los impuestos, él había hecho mucho dinero. Seguramente, esto no lo dice la Biblia, pero pensando un poquito en las palabras que la Biblia dice, él era un traidor y era un ladrón, era un ladrón. Entonces, si los romanos, tal vez, pongamos un ejemplo, si ellos pedían el 10% de impuesto, Zaqueo lo que hacía era que él pedía un 20%. Entonces, pagaba el 10% y él se quedaba con el otro 10%. Y como él era el jefe de los recaudadores, seguramente él tenía sus cuotas para la gente que trabajaba para él. Entonces, era alguien que tenía muchísimo
muchísimo dinero. Era un traidor. Es como si, no sé, tuvieras a tu hermano que trabaja en el SAT y él te paga tus impuestos, pero te pide una cuota que al final no tenías que pagar y se quedó con dinero tuyo. ¿Cómo te sentirías tú? Te sentirías súper traicionado. Hace unas 2 semanas, si me gustaría el video que me lo pongan en pantalla, hace unas 2 semanas en un centro comercial de aquí de la ciudad abrieron un restaurante nuevo de hamburguesas. Y me llamó mucho la atención porque yo fui a la inauguración. Ok, ahí está. Yo fui a la inauguración de este nuevo restaurante de hamburguesas y estábamos en la fila esperando para poder entrar. Ahí está el restaurante. Y lo que sí me hizo muy curioso es que el restaurante que abrieron se llama Shake Shack, ¿sale? Es un restaurante muy famoso en Nueva York que decidieron ponerlo en diferentes partes del mundo desde hace 2 años y llegó a México. Entonces, la emoción de la gente es poder ir a este nuevo restaurante. Lo chistoso es que mientras estaba la fila, enfrente había un Burger King y mandaron a gente de Burger King a repartir volantes y promociones de hamburguesas gratis para la gente que estaba en la fila de este restaurante nuevo, se fueran de la fila y fueran a comer a otros restaurantes. Llegó la policía, se los llevaron y se hizo ahí un relajo. Pero yo me puse a pensar y dije, o sea, por un lado fueron muy inteligentes en el hecho de volantear mientras la gente está esperando comer otra cosa, pero por otro lado dije, eso es muy desleal, eso no es buena competencia porque la gente está pensando que va a llegar a un lugar y tú llegas y les robas a sus clientes. Entonces, mientras estaba desarrollando todo esto me puse a pensar y dije, ¿cómo se habrá sentido la gente, los judíos, los hebreos, al ver que un hermano les está robando, primero para pagarle a la competencia, digamos, o en este caso a los romanos, que no eran buenos amigos, estaban en contra de los romanos de los judíos, y todavía que sacar una ganancia, sacar un provecho para su persona? Entonces, la gente no quería Zaqueo porque lo consideraban un traidor. Y a causa de esto se había hecho demasiado, o sea, muy, muy, muy rico. Era un traidor. Ahora, versículo número 3. Dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era en poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Una cosa que me llama mucho la atención es que Zaqueo estaba al día. Y este es el punto número 3. Zaqueo estaba al día. Él tenía todo el dinero del mundo, no necesitaba nada, pero seguramente él sabía lo que la gente estaba hablando. Y él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Y a pesar de que él no necesitaba nada, porque tenía todo lo que tal vez una persona quería, le llamaba mucho la atención ir a conocer acerca de Jesús. ¿Por qué la gente hablaba tanto de Jesús? ¿Por qué la gente había llenado las calles de lado a lado para poder ver a Jesús pasar por ahí? Y entonces él quería poder ir a ver de qué se trataba, de quién se trataba, por qué Jesús era tan famoso. Pero porque era tan famoso de una buena manera, no de la manera en la que Zaqueo era famoso. Y a pesar de que era muy chaparrito, esto me lleva al punto número 4, era chiquito pero picoso. Y así como era para los negocios, que era muy hábil, era chaparrito pero no era tonto, sino en realidad él era alguien muy inteligente, dijo, les voy a ganar a todos estos. Me voy a subir a un árbol y entonces desde ahí voy a poder verlo. O sea, esto me hace pensar y me hace ver que Zaqueo era realmente alguien inteligente. Era alguien astuto, era alguien que tenía, que le giraba bien la ardilla y quiso sacar, hasta en eso quiso sacar provecho de todas las demás personas. Porque entonces fue y leemos el versículo 4 que dice, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Puedes alcanzar a ver eso, puedes tratar de entender que realmente era alguien que trataba de sacar ventaja a todos. O sea, se adelantó y sabía que por ahí iba a pasar y se subió al árbol. Y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que él quería era sacar ventaja de los demás.
Ahora, punto número 5. Punto número 5. Y estos titulitos los fui haciendo porque tú podrías ponerle en tu Biblia un subtítulo a cada versículo, a cada verso. Punto número 5. Dice, Jesús sabe quién y qué eres. Jesús sabe quién y qué eres. El versículo 5 dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Ahora Jesús conocía a Zaqueo, lo conocía por nombre. Él sabía, seguramente Jesús sabía que él era un cobrador de impuestos, sabía lo que los judíos pensaban de Zaqueo, sabía que Zaqueo era alguien muy rico, y no porque tuviera muchos negocios o porque fuera muy buen vendedor, sino porque él era alguien malo, era famoso en el mal sentido. Y Jesús sabía eso. Y aún así, Jesús estuvo dispuesto a decirle, yo voy a ir a tu casa, yo voy a ir a tu casa. Punto número 6. Y antes era, el punto número 6 le puse como pavo real. Leemos el versículo 6. Versículo 6 dice, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Ahora, hasta ahí. ¿Te imaginas cómo fue Zaqueo bajándose cuando Jesús le dice, oye, voy a ir a tu casa hoy, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa? ¿Te imaginas la actitud con la que Zaqueo se bajó de esa higuera? Seguramente se paró derechito, yo que estaba bien chiquitito, pero se paró derecho. Y entonces fue caminando muy orgulloso como pavo real, diciendo, miren, les gané a todos ustedes porque Jesús va a ir a cenar a mi casa. Él va a pasar tiempo conmigo, no con ustedes, sino conmigo. Yo que tal vez ni lo conozco, ni sé quién sea, pero Jesús me eligió a mí. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido él? Todo orgulloso, todo contento, todo emocionado porque iba a ir a su casa. A lo que me lleva al punto número 7. El termómetro popular. ¿Qué dijo la gente? Verso 7. Dice, pero la gente estaba disgustada y estaba contenta. No, dice, estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. La gente no estaba contenta con esto. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Tenemos nuestro termómetro y juzgamos a la gente según son buenos o según son malos. Realmente la gente que, es algo que me gusta a mí pensar, seguramente la gente que estaba formada en las calles para ver a Jesús eran seguidores de Jesús, habían escuchado de los milagros, habían escuchado de las nuevas noticias, habían escuchado que tal vez Él era el Mesías y que, yo no sé qué es lo que la gente escuchaba, pero si fueron a formarse es porque ellos eran seguidores de Jesús. Y eso por un lado me duele, pero por otro lado me hace ver la realidad de las personas que a veces nosotros somos. Seguimos juzgando y a pesar de que somos seguidores de Jesús y tenemos a Jesús en nuestro corazón, seguimos juzgando a la gente por lo bueno o por lo malo que pueden llegar a ser. Ahora, punto número 8. No existe fórmula mágica. Leemos el verso 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie y delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Ahora, la Biblia se fue directamente de lo que la gente decía a lo que Zaqueo dijo, pero nunca nos dijo qué hay en medio. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Jesús fue a la casa de Zaqueo y Zaqueo tuvo una respuesta? Y lo que a mí me gusta pensar y lo que me gusta de Lucas, que no puso en medio, es que nunca puso la conversación que Jesús tuvo con Zaqueo. Nunca le dijo, Zaqueo, esto o el otro, o hiciste esto o hiciste el otro, lo regañó. No, porque seguramente Dios conociéndonos y Lucas en su sabiduría dijo, si yo pongo las palabras de Jesús sobre la Biblia,
los cristianos o los de Calacuaya lo usarían como una fórmula mágica para hacer arrepentirse a las personas. Y no se trata de eso. Se trata de que cuando tú te expones a la presencia de Jesús y tú pasas tiempo con Él, tu vida cambia. No importa lo que escuches, no importa lo que te digan, no importa lo que hagas, simplemente exponerte a la presencia de Jesús, eso te hace cambiar por dentro. Y no importa qué tan malo o qué tan bueno o qué tan podrido o qué tan mal, súper malo puedes llegar a ser, Jesús lo cambia todo. Y eso es lo increíble de Jesús y es lo increíble de la Biblia, porque no nos dijo qué fue lo que Jesús le dijo a Zaqueo, sino simplemente nos hace un reporte a partir de lo que Zaqueo dijo. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. No nos dice si Jesús se lo pidió, simplemente fue algo que Zaqueo dijo y fue algo que le salió de su corazón. Entonces no hay fórmula mágica, porque tú al exponerte a Jesús, tu vida cambia de un momento a otro y cambia en 180 grados, y entonces es algo que a mí me sorprende muchísimo. Ahora, verso número 9. Verso número 9. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y de esto sí nos da un registro la Biblia. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y el punto número 9 es: la casa somos todos. Muchas veces nos dicen aquí en la iglesia que la iglesia no es este auditorio, no es la habitación, no es el terreno, sino ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Entonces, la Biblia tampoco nos dice, pero las comidas o las reuniones en tiempos bíblicos eran de mucha gente, no eran nada más Zaqueo y Jesús, sino seguramente Zaqueo invitó a sus recaudadores, seguramente invitó a romanos, seguramente invitó a gente mala, por así decirlo. Entonces, Jesús no dijo: tú, Zaqueo, vas a ser salvo. La salvación llegó solamente para ti. Sino, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa. Después sí le dice algo a Zaqueo, pero se refiere a la casa, se refiere a la habitación, se refiere a las personas que están dentro de ese lugar. Y seguramente la gente que estaba en ese lugar dijo: o sea, si Zaqueo puede ser salvo, usó su termómetro, ¿no? Dijo: si Zaqueo puede ser salvo y Jesús lo perdonó, me puede perdonar a mí también. Entonces Jesús les dice: la salvación ha llegado a esta casa. Y yo creo que cuando Jesús dijo eso, también lo hizo pensando en ti y en mí, porque la casa somos todos estamos dentro de la casa. Tú eres la iglesia, tú eres la casa. La salvación también llegó para ti. Lo único que tienes que hacer es demostrar ser un hijo de Abraham. Y el punto número 10. Punto número 10. Él vino por los perdidos. Y leemos el verso número 10. Dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y esto me gusta, y me gusta cómo cierra Jesús esto, porque Él asimismo se llama Hijo de Hombre, y que Él vino a buscar a los que están perdidos. Jesús no vino y pasó por Jericó seguramente por Zaqueo y por sus secuaces. No vino por la gente que ya lo esperaba y la gente que le echaba porras y que le echaba bulla y que estaban contentos y no, o sea, Jesús no vino por la gente que ya lo estaba esperando, porque al final esa gente ya era salva, eran gente que ya seguía a Jesús. Que Jesús pasara tiempo con ellos, pues no los iba a hacer más cristianos, o si ya eran muy buenos, no los iba a hacer todavía más buenos, porque la salvación ya la tenían, la vida eterna ya la tenían. Jesús vino por la gente que está perdida, y Zaqueo estaba perdido, y los amigos de Zaqueo estaban perdidos. Entonces Jesús vino por la gente que estaba perdida. Y ahora déjame preguntarte: ¿cómo te consideras tú? ¿Qué tan alto, qué tan chaparrito consideras que es tu vida espiritual? ¿Cuál es tu estatura espiritual? ¿Te consideras alguien alto sin talento?
o te consideras alguien chaparrito con, bueno, es que sí oro por los alimentos y cuando voy a tener un examen muy difícil, pues también oro, pero no oro cuando me va mal, no oro cuando me va bien, no oro cuando hago esto. O asistes a la iglesia cuando estás en medio de una dificultad y dices, híjole, no creo que me van a correr del trabajo el viernes, mejor voy el domingo, voy a la iglesia antes de que el viernes llegue. ¿Cómo te consideras tú? ¿Qué tan alto, qué tan chaparrito te consideras espiritualmente? Ahora déjame decirte que Jesús vino para ayudarnos a crecer espiritualmente. Lo bueno de tener una estatura espiritual es que sí podemos crecer, a diferencia de la estatura física. Yo no puedo hacerme más chaparrito y si alguien muy chaparrito no se puede hacer más alto. Pero espiritualmente sí. Y no es necesario que tú te subas a una higuera para tratar de conseguir un favor o conseguir algo para orar o para poder hacer las cosas, sino Jesús vino a ayudarte a crecer y Jesús vino a salvarte cuando estás perdido. Y me gustaría que mis amigos de la alabanza me acompañaran por acá. Pero me gustaría ahorita terminar, para concluir. Si tú sientes que tienes una estatura chaparrita espiritualmente y te gustaría seguir creciendo, porque ya sabes que Jesús te conoce, tú sabes que Jesús está contigo, Él sabe quién eres, Él sabe cómo eres, y Jesús quiere ir a tu casa. Él, antes de que tú lo elijas, así como Jesús eligió a Zaqueo, Él ya te eligió a ti. Y Él quiere no solo quedarse hoy contigo, sino Él quiere ir a tu casa. Él quiere traer salvación a los que están contigo. Él quiere traer salvación para ti y para toda tu casa. Entonces, antes de orar por todos, me gustaría saber si hay alguien que me diga, yo quiero invitar a Jesús en mi corazón. Yo jamás había venido a un lugar como este, pero se ve padre, se ve buena onda. Y si tú quisieras tener la decisión de invitar a Jesús en tu corazón por primera vez, me gustaría que me ayudaras levantando la mano. Si hubiera. Si no hubiera, me gustaría entonces sí preguntarle al resto de la gente. Si tú te consideras alguien chaparrito espiritualmente y te gustaría seguir creciendo para dejar de subirte a la higuera y conseguir un favor, porque Jesús puede hacer eso. Él te puede ayudar a crecer espiritualmente. Y si te consideras alguien que está muy abajo, me gustaría que te pusieras de pie. Y yo soy el primero en que me pongo de pie. Y me gustaría orar contigo. Levantamos nuestras manos y decimos, Señor Jesús, gracias porque tú me elegiste antes de yo elegirte a ti. Gracias porque tú estás conmigo, porque estás con nosotros, porque nos ayudas a crecer. Señor, yo te pido que tú sigas trayendo revelación, que poder pasar tiempo contigo no sea algo que nos aburra o que se nos haga muy difícil, sino que realmente sea algo que hacemos con nuestro corazón, que lo hacemos con nuestra mente, con nuestras fuerzas y que intencionalmente te busquemos todos los días. Gracias porque así como a Zaqueo lo elegiste y fuiste a su casa, tú nos eliges si quieres venir con nosotros. Porque tú nos quieres ayudar no a quedarnos abajo, sino a seguir creciendo en conocimiento tuyo, en relación tuya. Y que realmente nuestro cambio, nuestro crecimiento espiritual se note, Señor, y que eso nos permita a nosotros a poder traer a otras personas a ti. Que nuestro crecimiento espiritual sea tan deslumbrante y que cause tanta emoción para otras personas que ellos quieran también crecer junto con nosotros. Te pedimos que durante esta semana y durante los siguientes días tú nos pongas enfrente oportunidades para demostrar nuestro crecimiento espiritual y te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, te agradecemos por esta noche y te amamos, Señor. Y gracias por elegirnos antes que nosotros a ti. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos sigues hablando, porque tienes un propósito. Gracias porque esta palabra se queda dentro de nosotros, Señor. Gracias porque así como decía Joel, vemos que habitas y te acercas aun cuando no somos merecedores. Señor, te pedimos también que esta semana nos sigas hablando, que esta semana escuchemos de ti, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos aconseje. Y pedimos que cada obra que hacemos sea en tu nombre. Te pedimos también por la gente que en esta semana le compartiremos de ti, Señor, que tú la has dispuesto aún con este tiempo de premeditación, y abrazamos tus palabras, sabiendo que en ti hay vida, en ti hay salvación, en ti hay justicia y misericordia. Te damos gracias. Te pedimos también por el regreso, por nuestras familias y por lo que has hecho y seguirás cumpliendo con cada promesa que nos das. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ya antes de que salgamos, ¿te parece si nos despedimos del que tenemos a nuestra izquierda, a nuestra derecha? Si le das un fuerte aplauso, si le das un fuerte abrazo, te despides, le dices su nombre